El tema de hoy será la genética. La genética en sí es una rama de la biología que estudia muchas veces los mutantismos, la influencia genética y en sí todos los rasgos físicos e interiores de la fisiología que maneja el hombre. Esto también tiene que ver con lo hereditario. Lo hereditario, al hablar de esto, se refiere principalmente a qué cosas les pasamos a nuestros hijos. La nariz, los ojos, la boca, las cejas, el pelo, las huellas digitales. Todo esto son síntomas y consecuencias de lo que la genética puede dar. Además de esto, muchas tendencias racionales e irracionales se han basado en la genética. Hablemos primero de la parte física y biológica. En la parte física y biológica hemos visto muchas enfermedades que se trasladan a través de la genética. Para empezar, el sexo incestuoso, que en sí lleva muchas probabilidades y posibilidades, no solo en la mitología, de traspasar errores y varias cosas genéticas, de mutar a los hijos. Por otro lado tenemos lo que decía, las tendencias racionales. Podemos empezar con la teoría de Nietzsche a principios del siglo XX en Zaratustra, cuando hablaba del superhombre. El superhombre siempre se basó en la genética. Cuando digo que siempre se basó en la genética, hablo principalmente de que para él el superhombre dependía del lugar donde uno nacía. Esto es genética. Esto es que dependes de dónde naces, dependes de cómo eres, depende si eres anglosajón, depende si eres blanco. Nos podemos remontar incluso más allá. La genética en los esclavos. En el siglo XVIII y mucho antes, la esclavitud fue una de las formas de comercio más importantes en Estados Unidos y en gran parte de África. Esto significaba, por supuesto, que de cierta manera importaba muchísimo el color. La gente de color negro era en sí perjudicada por cómo habían nacido. En Centroamérica, la gente criolla fructificaba, dependía si era de padres españoles y de padres indígenas, o solo de padres españoles, o solo de padres indígenas. Este tipo de desvariaciones de pros y contras siempre se refieren a un tema muy importante, que es quiénes somos fisiológicamente. Pero en el fondo, ¿esto es lo importante? Volvemos también a la pregunta que planteaba Nietzsche en Zaratustra, que decía, ¿es realmente importante la genética? Como les mencioné anteriormente, se basaba esencialmente en nuestro físico para determinar si éramos grandes. Esta rama filosófica ha influido muchísimo, especialmente porque el nihilismo es una filosofía predominante incluso en el siglo XXI. Pero volvamos al siglo XX. Adolf Hitler, fascista que lo conoce todo el mundo, Benito Mussolini, Francisco Franco, todos basados en una teoría de la genética muy importante. Empecemos con Adolf Hitler. Adolf Hitler, en su llegada al poder en 1927, siempre se esforzó en hacer entender a los demás que Alemania era mejor porque eran alemanes, no por su meritocracia, no por su influjo comercial, sino por su orgullo de ser como eran. Esto también, a su vez, influyó muchísimo en el momento importante de decir que los alemanes eran mejores porque eran alemanes. Esto llevó a la Primera y Segunda Guerra Mundial, primero con Otto von Bismarck y después con Adolf Hitler. Los alemanes fragaban guerras contra gente porque tenía otro color. Y la influencia que luego tuvo Francisco Franco al luchar contra la izquierda fue porque los españoles no querían tampoco los masones en España. Benito Mussolini hizo la misma práctica con la discriminación contra la gente que no era italiana en Italia. Los regímenes fascistas totalitarios de Europa siempre estuvieron respaldados por una idea que viene desde el siglo XX en Zaratustra. Somos los superhombres porque nacimos así. Nos vamos luego al siglo XXI, saltándonos varias etapas de la historia en las que volveré, para hablar de Donald Trump y de Nicolás Maduro. Nicolás Maduro invoca el patriotismo, pero Donald Trump invoca el populismo, que es incluso aún más peligroso, porque habla de Make America Great Again. ¿Qué significa esto? Lo podemos desgranar a través, evidentemente, de la genética, porque él dice que la gente que nació ahí, los inmigrantes legales. Señor Trump, ¿qué es la inmigración? La inmigración ha existido desde el origen de Estados Unidos. Estados Unidos se basa en una inmigración. Entonces decir de que la genética prima es darle lugar a los nativos encerrados, a los apaches de Estados Unidos. Volvemos entonces a la dialéctica que practica Trump, a las fake news. ¿Cómo ha rebajado el nivel de la retórica esto? Usando el argumento que, aunque no lo crean, viene incluso de Nietzsche, viene desde antes. Donald Trump ha pregonado muchísimo tiempo, el presidente de Estados Unidos, que los inmigrantes causan problemas, que los inmigrantes tienen ciertas tendencias por cómo nacieron, de dónde vienen, de su condición social. A ver, ¿qué imprima más entonces? ¿La condición social?
o la fuerza física. Nos podemos remontar a un fenómeno muy importante en la historia de la humanidad, que dicen quiénes son mejores. Vamos rápidamente a eso. El español promedio y el americano promedio. En el siglo XVIII, España se podía considerar una potencia mundial. Los de raza negra eran esclavos en Estados Unidos. Hoy, la persona de raza negra en Estados Unidos gana más en promedio que la persona español promedio. Entonces no estamos hablando de razas, estamos hablando de meritocracias, de oportunidades, de condiciones, de situaciones que, movidos por el problema demográfico, cultural y socioeconómico, hacen a la gente ser quien es. Las acciones, no la raza. Luego, hablamos de la genética también, cuando nos abarcamos en un tema mucho más grande que esto. El patriotismo y la genética siempre han estado al servicio de los poderes políticos. La genética no puede ser herramienta de destrucción, no puede ser herramienta de separación. Sí que la genética es importante en dos temas. Primero, es muy importante al hablar de la genética como diversidad. Somos distintos, eso es lo que nos hace únicos. La genética tiene mucho que ver con esto. Santo Tomás hablaba siempre de la materia como la distinción entre los seres humanos, la materia inmóvil, porque en el fondo nosotros practicamos muchísimas cosas en común, la condición racional, la voluntad, tenemos las mismas características, entonces la materia de cierta manera sí nos distingue y no hay que avergonzarnos por eso. Sin embargo, que la materia nos distinga hace de la diversidad algo perfecto, no algo imperfecto. La genética, por tanto, está al servicio de la unicidad que nos caracteriza como seres humanos. De igual manera, Abraham Lincoln, al hacer la declaración contra la esclavitud y abolirla a finales del siglo XIX, hablaba muy importantemente de que la diferencia entre nosotros era de lugares, no de genética. Unió y terminó convirtiendo en una potencia como los Estados Unidos de América en la número 1 del mundo, basado en diferentes tipos de genética, condiciones demográficas como la aislación, como lugar demográfico en el que se ubica, montañas, planos, llanos. Esto sí que importa en el desarrollo económico de un país, pero viendo lugares tan diversos, Japón, asiáticos, China, asiáticos, los europeos como Alemania, como Suiza, Estados Unidos, los nativos, lugares como Brasil, todos ellos son potencias económicas y no comparten genética. La genética no puede ser un diferenciador en ese sentido. No hay una genética que prima sobre la otra, no hay un modo, lo que sí hay son modos de vivir. Incluso entre Centroamérica podemos encontrar, todos provenimos más o menos del mismo tipo de nativos. Sin embargo, países como Nicaragua, países como El Salvador, están aturdidos por una grave crisis económica. Guatemala, que siempre ha sido la economía más grande de Centroamérica, es la que más población indígena tiene. Sin embargo, Bolivia, que tiene más indígenas que Guatemala, está en la quiebra económicamente. Esto tampoco es una razón. La genética, por tanto, veremos que no influye en lo económico, no influye en lo social, no influye en lo cultural. En lo único que influye la genética es la unicidad. También es cierto que estamos hablando de un plano puramente sociopolítico. Estamos hablando de un plano puramente accionario. No hablamos de un plano definitivamente biológico, porque la biología sí nos distingue, las enfermedades sí nos distinguen, el ADN sí nos distinguen. La biología, esta rama de la biología, al servicio de la investigación. La biología y la genética nos han hecho partícipes de la evolución policíaca más grande de la historia, que es el ADN. Si no fuera por las huellas digitales, seguirían persiguiendo ladrones de bancos que podían entrar sin guantes. Por tanto, este es otro uso que le podemos dar a la genética en nuestra sociedad actual. La policía, los medios de investigación han trazado por medio de la genética muchísimos ladrones, muchísimos malhechores, que si no fuera por esta herramienta no los podrían haber encontrado. Pero venimos entonces una vez más a ahora el término literario, el plano literario, el plano cultural, la cultura. La genética, si bien es cierto, también nos da ciertas diferencias. Parte de la cultura, como el Ministerio de Cultura y Deportes lo dice, son los deportes. Entonces ahí veremos algo que me remonta a lo que decía Santo Tomás. La materia nos distingue. Históricamente, los afroamericanos, los africanos, los caribeños son mejores en deportes como el básquetbol, como el atletismo, porque definitivamente su cuerpo está desarrollado de una manera diferente, de una manera diferencial. Por tanto, hay deportes que se le da mucho mejor por las condiciones a la gente de raza blanca. El tenis y el golf han estado eminentemente predominados por gente blanca, a excepción del gran Tiger Woods. Vamos luego, en el tenis, los mayores campeones, Pete Sampras, Rafael Nadal y Roger Federer, eran de raza blanca. Por tanto, concluimos en este tema que la genética es una herramienta y no es el fin. Muchas gracias.